Yo no sé si a lo largo de esta semana tú has meditado en esta palabra, si te has puesto a pensar en todo aquello que es imposible para tu vida y que tú esperas un milagro en esta serie. Déjame decirte que nosotros estamos expectantes de lo que Dios ya está haciendo en medio de su iglesia. Nuestro pastor nos lanzó la serie la semana pasada y nos hablaba acerca de un pasaje donde dice que para Dios no hay nada imposible, y nos hablaba del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista, cuando Elizabeth en su vejez tuvo a Juan el Bautista y dijo: para Dios no hay nada imposible. Y hoy vamos a continuar hablando de otro tema maravilloso que Dios puso en mi corazón acerca de lo que sí es posible para Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, si me puedes poner algún anuncio que tengas, por favor, Fernando, de los que hemos puesto anunciando la serie. Si usted puede ver, dice Dios de lo imposible, pero el IM está tachado, y que dice Dios de lo posible, porque para Dios todo es posible. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano y decir: para Dios todo es posible. Amén. Para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Dale palmas al Rey. Y yo quiero que me acompañes a leer el Evangelio según San Mateo, su capítulo 19 y versículo 26. Aleluya. Mateo, su capítulo 19 y versículo 26. Es también un versículo muy cortito, pero que hoy vamos a aprender a recibir lo que nos enseña. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mira, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y déjame contarte que este pasaje, este versículo tan pequeño, nos relata y hace énfasis en el poder de Dios ilimitado, en contraste con las limitaciones humanas. Y este versículo, aquí todo el pasaje habla acerca de la salvación y la entrada al reino. Entonces ahí tú lo puedes leer en tu casa, no me voy a enfocar en este pasaje, pero habla acerca de cómo puedes alguien ser salvo. Y Jesús les dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Porque una persona puede salvarse por la gracia y por la fe en Jesucristo. Pero este pasaje nos enseña la confianza en Dios en medio de situaciones que parecen insuperables. Jesús nos anima a no depender de las propias capacidades o recursos humanos o recursos materiales o económicos, sino a poner nuestra fe en el poder transformador de Dios. Así que con base a este pasaje yo voy a desarrollar el tema: haciendo posible lo imposible. Haciendo posible lo imposible. ¿Puedes repetirlo conmigo? Haciendo posible lo imposible. Amén. ¿Por qué? Mira, lo imposible se utiliza para describir algo que no puede suceder o realizarse, algo que no hay ninguna forma o posibilidad humana que suceda. No hay oportunidad de que pueda ocurrir o que pueda realizarse. Eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y dice todo. Todo cubre todo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo es posible. Entonces vamos a ver dos puntos en esta mañana: lo que es imposible para los hombres y lo que es posible para Dios. ¿Qué es imposible? Dice este pasaje. Les dije que habla de la salvación, pero yo me voy a enfocar hoy en lo que es posible. Para los hombres esto es imposible. ¿Qué es imposible? Si yo les preguntara a ustedes qué imposibles tienen en su vida, creo que me dijeran varios. A lo mejor en un área familiar,
algún diagnóstico médico, algún área laboral, profesional, en algún área de sus vidas ustedes algo hay imposible, porque han intentado una y otra vez, han buscado diferentes alternativas o diferentes medios y no. Simplemente la capacidad humana, o nosotros somos limitados, nuestras fuerzas desfallecen, aún nuestra mente es limitada, aún el hombre con el IQ más alto del mundo es limitado comparado con Dios. Entonces, para el hombre hay muchas cosas que son imposibles, porque somos limitados, porque están fuera de nuestro alcance, de nuestro control. A lo mejor un proceso familiar en el cual tú crees que no hay esperanza, que no hay salida, que es imposible. A lo mejor en tu matrimonio, en tu hogar, es que nuestra relación matrimonial ya está al borde del fracaso, está al borde de la separación, ya no hay solución, ya no, es imposible que mi esposo o mi esposa cambie. Una decepción amorosa, es que me fallaron, es que me dejaron, y es imposible que yo vuelva a creer en el amor, es imposible que alguien sea fiel o que Dios tenga alguien para mí porque ya pasaron años. No, es que la relación con mis padres se ha desgastado tanto que ya no, mejor no hay, es imposible que la arreglemos, que haya amor, que haya unidad, que haya respeto. No sé, a lo mejor has perdido a algún familiar y tú crees que la depresión, que la tristeza, que el vacío que está en tu corazón es imposible de llenar. Porque cuando pasamos situaciones adversas, creemos que es imposible. Pero déjame decirte que para Dios todo es posible. A lo mejor tienes un futuro sentimental incierto. Es que mi familia, no sé en cuántos años, si ahorita estamos en problemas, tal vez yo me quede solo, que mi hijo se vaya, que mi papá se vaya. Creemos en un futuro sentimental incierto y creemos imposible una restauración familiar, unidad familiar, o la conversión de algún miembro de tu familia que años por años has estado orando para que venga a los pies de Cristo, pero no viene. Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si en alguna de estas áreas te has identificado, o a lo mejor en algún proceso médico. Yo no sé cuántos nos han dado algún diagnóstico imposible. Es que esta enfermedad va a estar por el resto de su vida. Tiene que tomar estas pastillas para el resto de su vida. Mira, yo quiero que leamos, o voy a leer Marcos, el Evangelio de Marcos, su capítulo 25. Voy a leer el versículo 25 y 26. Nos habla de la mujer que tenía flujo de sangre y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mire, había una mujer con un diagnóstico médico que había tenido por 12 años, había sufrido mucho en muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y al contrario, le iba peor. Para la situación de aquella mujer era imposible. Ya había consultado a muchos médicos, muchas opciones, y su enfermedad por 12 años parecía incurable. Había perdido y gastado todo lo que tenía. A lo mejor decía: imposible, ya no tengo dinero para seguir con otros médicos, imposible, me endeudé, imposible, el médico 1, el médico 2, el médico 3 me han dado diagnósticos y no han hecho nada, y en vez de mejorar, estoy peor. ¿Cuántos en un proceso así? Un diagnóstico médico que nos han dicho: usted no puede, usted va a estar por siempre, para siempre, con esa enfermedad, con ese padecimiento, medicina de por vida. ¿Cuántos médicos has consultado para que te diagnostiquen algo y no hay salida y no hay sanidad? ¿Cuántos nos hemos endeudado a lo mejor por solventar algo en nuestra casa, y al contrario, vamos de mal en peor? Mira, si era el caso de aquella mujer. Pero llegó un día, llegó un día. Hoy puede ser el día para que haya un milagro en ti, para que lo imposible se vuelva posible. Amén. Mira, yo no sé si hay un proceso laboral
profesional o personal que tú has intentado una y otra vez, así como aquellos discípulos en Lucas 5:5 cuando le dijeron: Jesús, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mira, ellos eran pescadores experimentados. Era su trabajo estar en el agua y pescar, sabían la hora, el lugar y dónde, pero era imposible que aquel día ellos pescaran algo. Fue imposible, no pescaron nada. Y le dijeron: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, pero mira, no lo hemos hecho. Yo no sé cuántas veces has intentado buscar ese trabajo soñado. Es que todos los currículum o currícula u hojas de vida que he mandado y no se me cierran las puertas. He puesto para que me promuevan en el trabajo una y otra vez y siempre promueven a alguien más. Es imposible que se fijen en mí. O quiero estudiar, quiero seguir, pero en mi situación es imposible que algún día yo me gradúe, que algún día yo sea un profesional. Mira, aquellos hombres parecía su situación imposible, pero Jesús llegó a mostrarles que todo es posible y le dijo: echa la red una vez más. Y ellos dijeron: mas en tu palabra lo haré. Y esa red se llenó de peces, hasta tuvieron que traer otra barca para que cargaran tanto pez. Así que tu situación, ese área laboral, económica, emprendimiento, no sé lo que tú anheles, que parece imposible, hazlo una vez más, pero en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder y para Él no hay nada imposible. Mira, yo no sé, dale palmas al Señor en esta mañana, iglesia. Gloria al Señor. Si hay un sueño, un anhelo, unas metas que tal vez a inicio de año escribiste tus metas y conforme va pasando el tiempo se acabaron los recursos, se acabaron las oportunidades, se cerraron las puertas y tú crees imposible realizar ese anhelo de tu corazón, hoy el Señor te viene a recordar que hay planes de bien para ti y no de mal, que hay un futuro de esperanza para tu vida. Así que cree que para Dios no hay nada imposible. Mira, esto que te mencioné es imposible para nosotros, es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Él tiene el poder sobre la naturaleza, sobre nuestro cuerpo físico, sobre el aire, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo. Él tiene el control, el poder. Él calmó la tempestad, Él abrió el mar en dos. Él guardó a Daniel en la fosa de los leones, a los 3 amigos en el horno de fuego. Él venció al gigante. Jesús hizo muchos milagros, sanando, multiplicando, hasta en la boca de un pez una moneda para pagar los impuestos. ¿Qué hay imposible para Dios? Porque en nuestras situaciones lo vemos humanamente, vemos lo que está delante de nosotros, nuestra realidad, y cuando vemos nuestras cuentas no llegamos a fin de mes. Y cuando vemos los diagnósticos: Señor, esta enfermedad es imposible de que se cure, que se sane. Señor, mi familia, es imposible una restauración. Para nosotros es imposible, pero el plan de Dios es perfecto. El diseño original de Dios es ver familias bendecidas, familias unidas. Él hará volver el corazón del Padre hacia el Hijo. El amor de Dios es el vínculo perfecto que une a los esposos en uno solo. Él es el Dios que multiplica, que todo lo que pongamos en sus manos Él lo multiplica. Él es el Dios que concede los deseos del corazón. Por sus llagas somos sanos. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada, iglesia, nada. Todo, dice todo, implica todo el mundo, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo es posible para Dios. Todo se sujeta a su voluntad. Aún el diablo se sujeta al Padre. Así que no temas. Mira, esto es lo que es imposible para el hombre. Pero dice la segunda parte: mas para Dios todo es posible. Y vamos a ver 5 puntos importantes que nosotros tenemos que hacer para ver lo posible de Dios, para que eso imposible se vuelva posible. Amén. Ya vimos lo que es imposible. Ahora vamos a ver cómo eso imposible nosotros podemos hacer que suceda en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todo lugar.
dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Amén. Todo. Lo número uno para ver lo posible de Dios en nuestras vidas es reconocer nuestra incapacidad ante Dios. Muchas veces pensamos: es que yo soy el mejor profesional, el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor comerciante, yo tengo inteligencia, tengo recursos, y pensamos que muchas veces lo podemos resolver todo solos, y nunca vemos los milagros de Dios. Nunca vemos hacer posible lo imposible, porque lo hacemos con nuestras fuerzas. Pero si tú quieres ver lo imposible de Dios, tienes que reconocer que somos incapaces, que somos limitados, que solo Dios puede obrar donde nadie más puede. Aún en nuestras propias fuerzas somos limitados y desfallecemos. Y yo quiero que leamos Job, su capítulo 42. Ustedes saben y conocen la historia de Job. Dios le pidió permiso a Dios para tentar a Job, y dice que le quitó sus hijos, le quitó su dinero, le quitó sus ganado, hasta le puso una enfermedad en su cuerpo de llagas que le afectaban, y pasó un proceso. Pero llegamos a este último capítulo del libro de Job, y yo voy a leer del 1 al 6, pero quiero leerles la Nueva Traducción Viviente. Y dice: Job le dice el versículo: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Mire, nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba cosas sobre las cuales no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Mira, después del proceso de pasar Job, perder todo, quedarse sin nada y estar con enfermedad en su cuerpo, dice en la versión de la Reina Valera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Reconozco que tú todo lo puedes. Porque a lo mejor Job dice que era íntegro, que era justo. Aún siendo así, él había pasado su vida sin conocer verdaderamente a Dios, hasta que pasó su proceso, conoció quién era Dios, el hacedor de maravillas y milagros. Yo no sé cuántos años llevas tú, así como la mujer, 12 años en su enfermedad hasta que conoció a Jesús. Yo no sé cuántos años llevas tú viendo imposibles en tu vida, viendo fracasos, viendo necesidades, viendo situaciones. Hoy necesitas decir: Señor, reconozco que soy incapaz, reconozco que tú todo lo puedes. Señor, ayúdame a conocerte, no por lo que dice el pastor, no por lo que dice mi mamá, no porque en la iglesia se predica. Ayúdame a creer y a saberte y conocerte como mi Rey, mi Salvador, el hacedor de maravillas y milagros. Mira, reconozcamos, aleluya, dale palmas al Señor. Mira, el segundo punto importante: necesitamos reconocer que nuestro Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Amén. Nada es complicado, ni difícil, ni imposible para Dios. La palabra todopoderoso viene del hebreo, que es Shaddai. ¿Cuánto hemos oído el Shaddai? Oír ese vocablo hebreo Shaddai. Shaddai significa todopoderoso, que Dios todo lo puede, que su poder es ilimitado y absoluto sobre toda la creación. Dios es todopoderoso y manifiesta su soberanía y manifiesta su omnipotencia. Dios todo lo puede, tiene la capacidad de hacer todo lo que se propone en nuestras vidas, y su dominio es sobre todas las cosas. Otro ejemplo: Abraham dice en Génesis 17:1, te voy a leer también la traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai,
Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Mire, 99 años. ¿Y por qué le pongo este ejemplo? Porque cuando Dios le dio la promesa de un hijo a Abraham tenía 75 años. 75 años para 99. Mira, ¿cuántos años habían pasado? 24 años de una promesa, y llegó a decirles: yo soy el Todopoderoso. Porque Abraham en el camino se fue tras lo que, al no ver la promesa, dice que Sara le dijo a su sierva, le dio a su sierva Agar, y nació Ismael, se adelantó. Pero cuando llegó a los 99 años le dijo: yo soy el Todopoderoso, cree en mí. Conóceme como lo que yo soy, no lo que tú crees ni lo que tú quieras ayudarme. Porque a veces queremos ayudar a Dios cuando no hay una promesa cumplida, cuando ya en teoría se tardó, cuando no vemos los resultados, o cuando vemos que nosotros podemos, y nacen los Ismaeles. Vienen las situaciones y nos va mal porque no esperamos. Pero mira, después de 25 años nació la promesa, Isaac. Y a los 99 años le dijo: yo soy el Todopoderoso. Así que si tú has caminado hasta el día de hoy según tus fuerzas, has querido ayudar a Dios haciéndolo a tu manera, hoy es el día para que le digas: Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios que necesito que llenes mi corazón, que llenes todo lo que soy y hagas tu obra perfecta en mi vida. Tú eres el único que puedes hacer todo en mi vida. Aleluya, gloria al Señor. El Todopoderoso es lo que necesitas. Mira, buscamos ayuda, claro, hay personas que nos ayudan, hay tecnología, cosas, pero muchas veces nos vamos tras lo que vemos y pensamos, y no en el Dios Todopoderoso. Él lo puede todo, porque su poder es infinito, es ilimitado. Mira, y si Él ha prometido algo en tu vida, Él lo hará. Y si Él ha prometido algo en la palabra, Él lo hará, Él cumplirá. Así que espera, no desesperes, y conoce que Él es el Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Dale palmas en esta mañana. Dale palmas al Señor, porque solo Él es grande. Aleluya, santo es el nombre del Señor. El tercer punto que nosotros necesitamos para ver lo imposible es creerle a Dios antes que a los hombres. Dicen una noticia por allá que el mundo se va a acabar, y creemos que el mundo se va a acabar. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y no creemos en Dios, que nos dijo que nos iba a llevar a la eternidad, que hay un lugar preparado para nosotros, que ya sea que muramos o que vivamos, somos de Él. Escuchamos al médico que te dice: eso de por vida va a tener que tomar ese medicamento, esa enfermedad es incurable. Y nos alarmamos, claro, humanamente no es fácil recibir un diagnóstico. Pero mira, para ver lo imposible necesitas creer antes a Dios que a los hombres, porque muchas veces dejamos a Dios de último, y Dios debe ser el primero y el último, porque decimos la última palabra la tiene Dios, pero Dios tiene la primera para tu vida, porque Él te eligió, Él te predestinó antes de la fundación del mundo. Dijo una palabra sobre ti y tú debes de caminar sobre esa palabra y creerla, no al final. Claro, muchas veces después de médicos, después de esto, después de lo otro, a ver que Dios haga su voluntad en mi vida, y por misericordia Dios obra, porque está su palabra y Él tiene misericordia de nosotros. Pero lo primero debe ser Dios antes de creer en todo lo demás. Tienes que creer en Dios. Si Él dijo que era nuestro sanador, Él es nuestro sanador. Si Él dijo que por su muerte en la cruz del Calvario somos perdonados, somos limpios, somos restaurados. Si Él dijo que hemos heredado bendición, fuimos llamados a ser bendición. Yo soy bendición. Si Dios dice que hay planes de bien para mí, no de mal, yo creo en los planes de bien y no de mal. Si Dios dice que el diseño perfecto es la familia, yo creo que Dios va a hacer algo con mi familia. Si Dios dijo que Él me eligió y me predestinó para cumplir una asignación en el reino, y heme aquí, Señor, yo cumplo tu asignación en el reino. No lo que diga el mundo, no lo que diga a nuestro alrededor, ni mucho menos el enemigo que quiera acusarte, que quiera detenerte, porque el enemigo viene. Eso no se puede, eso no se hace. O ya viste y tú hiciste eso, tu pasado es esto.
Si Dios lo dijo, créele a Él antes. Amén. En Marcos, su capítulo 5 y versículo 35 y 36 nos habla, y el relato es de la historia de Jairo. Yo di una enseñanza hace un par de domingos acerca de Jairo, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. Pero en este pasaje que yo quiero tomar, dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿y para qué molestas más al maestro? Recordemos que Jairo se encontró con Jesús y le rogó que fuera a su casa porque su hija estaba enferma. Y dice que mientras iban a ir a la casa de Jairo, se topan con la mujer que tocó el manto de Jesús, y empieza aquel relato: la mujer quien me tocó y perdonó y sanó. Entonces dice que mientras estaba Jesús todavía con la mujer del flujo de sangre, llegaron los de la casa de Jairo a decirle: ya no molestes al maestro, tu hija murió y de balde. Mira, imagínate a Jairo si hubiera creído: sí, tienen razón, mi hija ya murió, ya Jesús, aquí quédate, ya no. Pero mira, Jesús le dijo ahí mismo, Jesús le dijo: no temas, cree solamente, porque donde para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Para aquellos hombres de la casa de Jairo era imposible, la niña ya había muerto y no se podía hacer nada, pero para Jesús había vida, porque Él todo lo puede. Y le dijo: Jairo, solamente cree, no temas. Así que yo no sé qué noticia te han dado, qué diagnóstico te han dicho, qué situación hay en tu vida que parezca para ti imposible. O no sé qué te han dicho: ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ni tu hogar se restaura. ¿Para qué vas tanto a la iglesia si en la misma situación estás? ¿A quién decides escuchar? ¿La voz del hombre o creer a Dios que te dice: no temas, solo cree? ¿A quién quieres escuchar hoy, iglesia? Porque muchas veces escuchamos las voces externas, las voces que nos hablan, al enemigo que nos susurra, y por estar escuchando no somos sensibles a la voz de Dios. Pero hoy escuchemos a Dios que nos dice: no temas, solo cree. Si quieres ver lo imposible en tu vida hacerse posible, no temas, solo cree. Créele a Dios antes que a tu circunstancia. Créele a Dios antes que a los que están a tu alrededor. Cree en Dios antes de todo lo que las malas noticias. Créele a Dios antes que de algún diagnóstico médico, de algo que esté atravesando tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Créele a Dios, iglesia, no temas. Porque en medio de la circunstancia viene el temor, y es parte de nuestra naturaleza humana atemorizarnos, entristecernos, llorar, reír. Pero muchas veces las situaciones vienen y sí, es que esta es mi enfermedad, decimos. Este es mi diagnóstico y lo hacemos nuestro. Pero en el nombre de Jesús hoy, cree, solamente cree, no temas. Cree, para que tú veas lo imposible hacerse posible. Créele a Dios antes que al hombre. Amén. Aleluya. El número 4. Miren, ya hemos visto que tenemos que reconocer nuestra incapacidad, que debemos reconocer que Dios es todopoderoso, que debemos creerle a Dios antes que a los hombres. Y número 4, tenemos que obedecer sin cuestionar. Mira, número 4, tenemos que creer sin cuestionar. Para que tú veas lo imposible hacerse posible, tienes que creer sin cuestionar. Porque mira, muchas veces cuestionamos lo que la palabra dice, lo que el pastor nos aconseja, lo que nos manda a la escritura, Dios, lo que nos habla. Cuestionamos. Mira, obedecer implica seguir las enseñanzas de Dios, vivir conforme a sus principios y alinear nuestras acciones y decisiones a su propósito. Pero muchas veces cuestionamos lo que Dios nos manda hacer. Entonces no vemos lo posible en nuestras vidas, no vemos los milagros, las sanidades, no vemos la solución, porque cuestionamos. Yo no sé si tú te recuerdas, también yo te he mencionado a Naamán, y quiero que me acompañes al segundo libro de Reyes, su capítulo 5. Vamos al Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes,
su capítulo 5, del versículo 10 al 15. Mira lo que dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré él también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ustedes, en la historia relata que Naamán era un general del ejército persa, pero él tenía lepra. Y dice que una empleada desde su casa le dijo: mira, hay un profeta que puede orar por ti, que puede sanarte. Y era Eliseo. Y dice que él mandó y logró que Eliseo le respondiera. Pero en este pasaje dice que Eliseo no salió a orar por Naamán, mandó mensajeros. Y los mensajeros le dijeron: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Naamán cuestionó lo que el profeta le mandó a hacer. ¿Y cómo no vino y puso su mano sobre mí, sobre su llaga, para que yo fuera sano? Leímos. ¿Y cómo no hay mejores ríos en Damasco que el río Jordán? ¿Cuántos cuestionamos a Dios? Es que, Señor, ¿por qué me dices que haga esto? Si eso yo ya lo sé. O Señor, ¿por qué el pastor no vino a orar por mí? Me llamó por teléfono. Muchas veces queremos que oren por nosotros así literal, con la mano puesta. A veces solo con la palabra Dios sana. Pero muchas veces cuestionamos y Dios dice: mire, oren 15 días de oración, ayunos, congréguese. Ay, Señor, es que estar congregado, estar obedeciendo, es que estar en el curso, estar en esto. Cuestionamos, no obedecemos, entonces no vemos milagros. Mira, Naamán cuestionó la orden del profeta. Si Dios te dice algo, hazlo, no cuestiones, simplemente hazlo. Mira la otra parte. He hablado acerca de los 10 leprosos. Dice que ellos estaban lejos porque la ley no podían estar entre las personas, tenían que estar lejos. Y cuando vieron a Jesús, dice que de lejos le gritaron: Señor, sánanos. Jesús les dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y ellos caminaron, no cuestionaron, porque había un proceso de purificación para que ellos pudieran ir con el sacerdote y entrar otra vez al pueblo. Ellos no dijeron: Señor, pero tenemos que tener la purificación, tiene que venir el sacerdote a ver si realmente ya somos sanos. No, simplemente caminaron, obedecieron, y en el camino fueron sanos. En el camino fueron limpios. Así que, ¿qué quieres tú? ¿Cuestionar o simplemente obedecer? Yo creo que debemos de obedecer como estos 10 leprosos. Solo basta una palabra de Dios sobre tu vida para que haya un milagro. Solo hace falta que tú creas y obedezcas para que suceda lo posible en tu vida. Así que si hay una orden de parte de Dios, si algún día tú vienes y nos pides consejos y el pastor o te damos un consejo, no cuestiones, hazlo, obedece. La obediencia trae bendición. La obediencia abre los cielos. La obediencia trae y desata tus milagros. Así que no cuestiones, simplemente obedece para que veas a Dios actuar en tu vida. Amén. Y te hablo de nosotros como pastores, porque a veces queremos oír la voz de Dios, y Dios nos puso a nosotros para ser tu guía, para cuidarte y estar aquí en representación de Él en la tierra. Porque si a nosotros muchas veces dudan, cuanto más Dios, ¿verdad?, que está en el cielo. Pero tenemos que obedecer sin cuestionar para que veamos lo posible de Dios en nuestras vidas. Amén. Y el último punto: tenemos que hacer nosotros lo posible para ver lo imposible de Dios. No quiere decir que Dios hace esto y yo me duermo y me quedo dormido. Señor, dame un trabajo, y yo todos los días dormido hasta las mediodía, ni mando un currículum. Señor, ayúdame en mis relaciones, y yo no hago nada por pedir perdón, por concretar, amar, enviar un mensaje. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para que Dios haga lo imposible? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer posible lo que para ti es posible, para ver lo imposible de Dios? Mira, la mujer de flujo de sangre hizo lo posible por ir a tocar a Jesús.
Ella no dijo: aquí estoy, Jesús, sáname, y hasta lejos. Ella dice que se metió entre la multitud y dijo ella: si tan solo tocara el borde del manto seré sana. Hizo lo posible, lo que ella tenía en su alcance para hacer. Así que a ti te toca hacer tu parte para ver lo posible de Dios. Mira, Josué tenía que entrar al pueblo y Dios le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero le dijo: esfuérzate y sé valiente. Así que esfuérzate y sé valiente. Tienes que ser esforzado, diligente, actuar. La fe sin obras es muerta. Yo creo que Dios es hacedor de lo imposible, pero si no actúo, no voy a ver a Dios actuar en mi vida. Si yo no hago mi parte, yo no leo la palabra, si yo no oro, si yo no me congrego, si yo no obedezco a lo que en la iglesia está haciendo, si yo no me involucro, si yo no hago lo que Dios dice que yo haga, no voy a ver lo posible de Dios. Porque tenemos que hacer nuestra parte, lo que yo puedo hacer posible para ver a Dios actuar en mi vida. Así que tú tienes que accionar, iglesia. Si hasta el día de hoy tú has estado esperando la voluntad de Dios, actúa. Métete a ayunos, métete a orar, a clamar, a pelear por tu familia, por tu casa, por tu trabajo. Ora, congrégate, lee la palabra, escucha cantos, alaba al Señor, glorifícale, escúchalo, y Dios va a obrar en tu vida. Dios va a hacer lo posible en ti que parece imposible. Mira, es fácil. Le dijo a Naamán: ve y lávate. Tenía que ir y hacer algo, actuar. Busca vasijas, le dijo el profeta a la mujer. Él hubiera hecho el milagro ahí, pero nos toca hacer nuestra parte. Cuando Jesús oraba: levántate y anda, teníamos que hacer algo de actuar, accionar, para que Dios obre lo sobrenatural. Haz tu parte, iglesia, esfuérzate. Si quieres un trabajo, empieza por hacer tu currículum. Si quieres emprender, ten las ideas, ten algo, porque Dios siempre necesita algo. ¿Qué tienes para darle al Señor? Moisés tenía una vara y Dios lo usó para ser libertador y para abrir el mar. ¿Qué tienes, iglesia, tú para darle a Dios, para que Dios actúe? Aquel día tenían 5 peces y 2 panes y multiplicó y alimentaron a 5,000 personas. ¿Qué tienes tú para dar? Necesitamos ver los milagros, lo imposible, pero ¿qué tienes tú para darle a Dios? Mira, cuando vienes a la iglesia: Señor, dame, Señor, mi problema. Pero ¿qué le vas a dar tú? De tu corazón debe fluir alabanza, alabarle, exaltarlo, bendecirlo, levantar tus manos, glorificarle. Cuando estés en tu casa, tener tiempos de oración, lectura de la palabra, para que Él te guíe, para que su Espíritu Santo te guíe. Y entonces verás a Dios actuar a tu favor. Así que mira, lo que para ti es imposible, para Dios puede ser posible. Pero necesitamos reconocer nuestra incapacidad, reconocer que Dios es todopoderoso. Necesitamos también, como hijos de Dios, creerle antes a Él que a los hombres. Necesitamos obedecer sin cuestionar y actuar lo que es posible para nosotros. Entonces Dios hará lo imposible.